Amigos, estamos en una nueva emisión de Norte a Sur, que como usted sabe es presentada por Damaso Jiménez, Darwin Chávez y Francisco Rojas. Por supuesto, también le informamos que ahora colocamos la emisión los días lunes a las 7 de la noche, pero usted inmediatamente que la ve en el canal YouTube, que la ve en Verdades y Rumores, que la ve en Venezuela USA ORG, ya sabe pues que estamos allí con nuestra opinión sobre los distintos temas que tienen interesada a la opinión pública en Venezuela y en el exterior. Por cierto, una de las preocupaciones mayores de la comunidad internacional y también de los venezolanos, tanto en el exterior como en el interior del país, es qué ha pasado con la unidad, esa tan llamada necesidad como la unidad, que por cierto revivió en estos días en la voz del señor Guaidó, el presidente interino, y reconocido por 50 países, diciendo que bueno, que ahora iba un relanzamiento de cerca de 10 partidos. Yo realmente vi la lista y no habían 10, habían 8. Pero bueno, están los mismos de ayer con unos agregados que siempre han estado allí. Así que yo no veo que allí hayan incorporado a otros factores diferentes a los que ya estaban. Y por supuesto, una unidad de esa manera no creo que le sirva a los venezolanos y tampoco sea una referencia para la comunidad internacional. Pero sobre este tema, Darwin Chávez y Damaso Jiménez tienen bastante que aportar. No, profe, yo creo que sencillamente lo que se anunció esta semana, por cierto que lo anunciaron sin tanto escándalo, ¿no? Un comunicado con unas supuestas firmas y punto. Y ahí mataron el tema. Es la reedición del error cometido por Guaidó y por esa coalición de opositores el 7 de septiembre del año 2020, cuando anunciaron una supuesta nueva plataforma unitaria que ni era nueva ni tenía nada de unitaria. Siguen excluyendo a los sectores disidentes de la oposición. El G4 sigue empeñado en no admitir sus errores, en no aceptar las críticas de los sectores que son disidentes y tampoco quieren corregir el rumbo de lo que es la estrategia de la oposición. Fíjense como Damaso, antes de comenzar la grabación, planteaba un tema. ¿Cuál es el plan? No hay una estrategia, no existe un plan, porque sencillamente esa coalición del G4 ni siquiera logran la unidad entre ellos mismos. La información que tengo es que hay fuertísimas diferencias entre ellos, hay mucha desconfianza, ¿no? Nadie confía en nadie y así es imposible que logren construir un consenso. Sobre todo, los problemas entre Voluntad Popular y Primero Justicia son muy graves, porque la tolda amarilla y negra viene exigiendo transparencia y honestidad en el manejo de los recursos que tiene en su poder el gobierno interino, mientras Voluntad Popular los acusa, por supuesto, de querer sabotear la gestión de Juan Guaidó, pero sin dar explicaciones sobre el manejo de los recursos. Yo creo que con esa oposición, desafortunadamente, el país no va a llegar a nada. Pero afortunadamente, de ellos no depende la construcción de una posible salida a la crisis venezolana. Ya lo he venido manejando en mi columna Verdades y Rumores durante 2 semanas. Esta oposición, si sigue tal como está, pudiera terminar siendo un relleno dentro de esa solución que está impulsando la comunidad internacional. Porque yo les quiero hacer una pregunta a ambos y se las voy a dejar y con esto termino mi intervención. ¿Tiene esa oposición del G4 encabezada por Juan Guaidó la fortaleza para obligar al régimen de Maduro a negociar una transición en Venezuela? Y con eso les doy la palabra. Déjame un segundito, Damaso, que ya te iba a dar la palabra para darte algunas declaraciones tanto de Juan Guaidó como de Leopoldo López y de otros dirigentes con respecto a lo que ocurre en Venezuela. Guaidó dice algo que me interesa que ustedes analicen. Ve el panorama venezolano como un sacrificio. Es un sacrificio duro, pero lo haría de nuevo 1000 veces. Es decir, que él no está allí porque es un estadista, porque va lejos, no sé qué cosa, sino porque él se está sacrificando por lo que puede venir. Buscó un levantamiento militar, boicotear cualquier tipo de diálogo, porque con Maduro ganó, porque en los anteriores Maduro ganó. E insiste en que es el gobierno, que su gobierno es el legítimo. Ese sacrificio ha hecho todo, pero realmente no ha pasado nada. Leopoldo López dice, debemos hallar una ruta que permita unificar a todos los sectores democráticos de Venezuela y del mundo hacia unas elecciones libres en las que el pueblo pueda decidir. Su objetivo es que se puedan conseguir sanciones y al régimen de Maduro pactadas entre Europa y los Estados Unidos y sanciones individuales a los corruptos y los violadores de los derechos humanos
que están en los informes de las Naciones Unidas. Los exiliados debemos seguir manteniendo la presión internacional y fortaleciendo los que están dentro. Un poquito, no forzando mucho las cosas, hay una contradicción fuerte entre Leopoldo López y Juan Guaidó. No sé qué piensa Damaso. Bueno, no sé cómo estará esa contradicción cada vez, digamos, cada vez más profunda entre algunos sectores de la oposición, que podríamos decir que lo representa Guaidó, y esas voces que pretenden quitarle el protagonismo que le está dando los Estados Unidos en todo caso. Pero bien, planteándonos con respecto al tema de lo que está diciendo Darwin, quisiera decir, profesor, que desde hace varios programas atrás, por ejemplo, nosotros señalamos que la necesidad que tenía la oposición de plantear sacar al aire su visión de lo que deberían ser sus postulados dentro del Consejo Nacional Electoral, que se tenía que definir. Lo iba a definir una asamblea ilegítima, a todas luces, pero que prácticamente es la que se está imponiendo, ¿no? Porque la otra asamblea no está proponiendo ni postulando nada. Entonces, son dos ilegítimas. Entonces, esta ilegítima de Maduro, pues coloca, hoy por cierto, publica un listado de rectores del CNE, donde a todas luces lo que podemos interpretar es que hicieron caso omiso a cualquier planteamiento que haya sacado, en todo caso, este gobierno legítimo que dice que gobierna, que no gobierna nada, porque en una guerra, y estamos en una guerra, pues tal como lo ha señalado en varias oportunidades Georg Eikhoff, en una guerra nadie puede gobernar, porque todo es caos. Hay una guerra entre ese sector de Maduro con la FARC en Apure, hay una guerra de ese sector de Maduro contra el AMPA que maneja un señor que se llama el Coqui en Caracas, hay una guerra de este régimen con el Zulia por las expropiaciones y por los apagones y por la situación de empobrecimiento que existe allá, la situación con el COVID en todo el país. Hay una guerra. Con el único que parece que no hay una guerra es justamente con esta oposición que se sumerge, que se hace suave. Decía Eikhoff en una entrevista reciente que le señalaron con respecto a la oposición sobre, a ver, ¿cómo puede negociar la oposición? ¿Qué puede proponer la oposición en todo caso? Dice, la oposición no tiene nada que ofrecer al chavismo, solamente puede brindar lo que todo el mundo ya no solo dejó de ser sospecha, ya lo dan como un hecho, ¿no? Solamente puede brindar una complicidad fingiendo diálogos que dan un barniz de civilidad a la tiranía. Así que con solamente participar en diálogos y acuerdos sin resultado real, ya la oposición le ha entregado al chavismo todo lo que éste busca de ella. Así que bueno, esa es la situación que tenemos dentro de esta guerra que, bueno, cada vez empuja más hacia la mayor miseria de Venezuela y hacia expandirse completamente por toda Sudamérica. El próximo paso, por supuesto, ya lo hemos dicho varias veces en este programa, tiene que ver con Colombia. Tienen unas elecciones, Venezuela y Colombia son parte de un juego geopolítico. Esta catástrofe venezolana podría extenderse bien para bien de este grupo, no solamente en Colombia, en Brasil, en Argentina ya está prácticamente instalada. Es una situación de destrucción que se está viendo y que prácticamente, y me interesa mucho un artículo que sale publicado, por cierto, en Oil Price, por Matthew Smith, en el que se hace un llamado a Biden para que justamente cambie la visión que tiene con respecto a Venezuela y la visión que tiene con respecto a, en este caso, el principal producto que tiene Venezuela de exportación, que es el petróleo, ¿no? Entonces, bueno, interesante que lo vayan a leer. Yo no lo voy a plantear aquí porque es bastante extenso y largo, pero está ahí en venezuelausa.org, también lo pueden leer en español, porque por supuesto en otro país está en inglés. Entonces, bueno, hay que hacer cambios importantísimos, como bien lo dice Darwin también. Quizá esto no se va a definir con la oposición, sino con la visión que tenga el factor internacional con respecto a nuestro país. No, yo solamente quería señalar que, uniendo a lo que ya les había leído de posiciones de Juan Guaidó y de Leopoldo López,
es que incluso en el alto gobierno norteamericano, si uno analiza bien las declaraciones de Biden y las declaraciones del secretario de Estado y las declaraciones de algunos funcionarios menores, pero con importancia en cuanto al análisis de Latinoamérica, también observas que no hay una posición común. No hay una posición común como probablemente la hubo en apariencia con el gobierno de Trump. Digo en apariencia porque se sabe ya que había diferencias fuertes entre funcionarios muy importantes. Eso, mira, pone a las cosas en Venezuela en una situación que es la siguiente. A mí me parece que la única manera como el chavismo pueda reaccionar a la presión es metiéndole miedo. Si no los atemorizas, no ceden. ¿Quién le metió miedo a los nicaragüenses? Esos tipos hicieron todo lo que tenían que hacer, pero les metieron miedo porque les montaron una guerra. Con una guerra que fue una guerra cruenta y difícil, pero tuvieron en Nicaragua había gente dispuesta a eso, a una guerra, y la hicieron, y ahí fue que les entró miedo a Ortega y compañía, que estaban perdiendo apoyo popular y apoyo también internacional, y entonces eso los llevó a tener que ceder. Cedieron, sí, hicieron la piñata, sí. Después de la derecha o los demócratas nicaragüenses pusieron la torta, pero eso fue por miedo. En Venezuela nadie le mete miedo al chavismo. Nadie le mete miedo al chavismo. No le mete miedo a las Fuerzas Armadas. No le meten, si las Fuerzas Armadas le dijeran algo, los tipos reaccionarían. La comunidad internacional no les va a meter miedo al chavismo porque ellos saben cómo moverse. Y los Estados Unidos están preocupados, tanto están preocupados por cuestiones más allá de sus límites que por los problemas que tienen adentro. Son grandes problemas adentro, planteados ya no por políticos, sino planteados ya por las élites empresariales norteamericanas que ven con preocupación que el predominio americano pareciera estar llegando a su fin y es más aún, teniendo soluciones, no las quieren poner en práctica. La división en Estados Unidos lleva a extremos que, por ejemplo, es necesario modernizar y mejorar la infraestructura norteamericana y, sin embargo, el Partido Republicano dice que ellos no van a apoyarle absolutamente nada a Biden. En una cosa que todo el mundo está claro, que el deterioro de la infraestructura de los Estados Unidos la ha ido dejando detrás. Un país que es capaz de mandar un robot a Marte todavía sigue siendo una gran dificultad en las distancias entre ciudades importantes de los Estados Unidos. Lo dejo allí porque este es un tema también, como dice Amazon, muy largo y complejo, pero que pudiera ocuparnos en otras oportunidades que podamos conversar de norte a sur. Siguen los problemas en Venezuela, sigue la guerrilla atacando, es más, avanzando, atacando zonas pero importantes, pero lo que más llama la atención es que el gobierno venezolano ha dejado de informar. No sé qué les parece a ustedes eso. No, por supuesto, es que a ellos no les conviene informar sobre el tema de Apure, porque desnudan sus debilidades y además los intereses oscuros que están detrás de ese tema, que para mí va a escalar. Ese grupo disidente de la FARC, el grupo rebelde dentro de la disidencia de la FARC, porque es todo un complejo problema lo que ocurre en la FARC, con la ayuda de carteles mexicanos de la droga, por supuesto, no van a ceder territorio y más bien a ellos les conviene trasladar el conflicto a otras zonas del país para poder ampliar el teatro de operaciones y así igualmente ocupar más a las fuerzas militares. Fíjense que esta semana el gobierno reforzó el pie de fuerza en Apure, enviando tropas de acción rápida, porque la situación se le está volviendo más compleja. ¿Qué va a ocurrir a mi criterio en relación con esos enfrentamientos? Que se va a convertir en un conflicto de desgaste entre las fuerzas militares venezolanas y la disidencia y un sector de la disidencia de la FARC. ¿Qué consecuencias puede traer eso? Sencillamente que, primero, se incrementan los argumentos a favor de resolver el problema Venezuela, pero además incrementa los problemas internos dentro de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque hay sectores de la Fuerza Armada que no se sienten identificados con el problema, que saben de verdad lo que está ocurriendo, que no se trata de una simple violación de la soberanía por grupos guerrilleros, terroristas y narcotraficantes, sino una guerra entre bandas de narcotraficantes en la cual ellos no ganan casi nada o no ganan nada y sencillamente lo que están es arriesgando sus vidas para defender los intereses de un grupo de 1, 2, 3, 4 grupos de narcotraficantes en la frontera. Y en relación con la acción internacional, la información que tengo es que el plan sigue. El plan sigue sin mucho escándalo, sin mucha información pública y, por cierto, hablando del tema del CNE, que Damaso lo planteó antes de comenzar el programa, quiero acotar algo.
hace como un mes y tanto me informaron que le prestara atención a la designación final del CNE, porque si se cumplía el acuerdo alcanzado con alguien cercano a Maduro, que yo deduzco que es Jorge Rodríguez, ese CNE debe quedar 2-2-1, 2 chavistas, 2 opositores y un neutral. ¿Qué ocurrió con la lista que tiene Damaso en sus manos de 38 aspirantes a ser rectores del CNE? 35 son chavistas y hay solo 3 no ligados al chavismo. Lo que quiere decir que no hubo ningún acuerdo. O sea, ya están diciendo usted, o sea, los pasaron. No, ya va, Damaso, pues que no está adelante, todavía no hay 38 preseleccionados, pero no han seleccionado los 5 finales. Y dentro de los 3 de la sociedad civil está Roberto Picón, que es un experto electoral del Partido Primero Justicia, cercano al grupo de Capriles. Está Del Pino, no recuerdo su nombre completo. Juan Carlos. Y un tal Enrique Márquez, que no sé si es el Enrique Márquez que nosotros conocemos. Enrique Octavio Márquez Pérez. No, si ese es abogado, no, Enrique Márquez, bueno, el amigo de nosotros, es ingeniero eléctrico. Enrique Márquez, el que nosotros conocemos en Ciudad, no se postuló al CNE, pero allí pudieran estar la cuota de la oposición. Entonces tampoco es que también chavistas y 3 de la sociedad civil. Recuerda que tú no estás tomando en cuenta la mesita, ¿no? Que también quieren tener su representación allí en el CNE. Entonces puede ser que decidan, bueno, 2-1-1-1, ¿entiendes? No, pero es que cuando a mí me mencionaron el tema no me hablaron de la mesita, me hablaron de la oposición. Bueno, pero la mesita se ha expresado y dicen que ellos tienen más derecho que la otra oposición, el G4, en tener sus elementos allí. Y eso, por supuesto, es un enredo en el cual se va a aprovechar este régimen, ¿no? Con respecto a eso. Mira, yo quería adelantar un poco, porque fíjate que el tema del que estoy hablando de lo que se le está proponiendo a Biden, porque no sé si ustedes han escuchado que hay algunas voces dentro de los Estados Unidos que han estado señalando la necesidad de bajarle un poco a las sanciones, al tema de las sanciones, han adoptado un enfoque de línea menos dura con respecto a Venezuela, donde incluso pues a las compañías petroleras occidentales, por ejemplo, se les permite operar en la nación venezolana para evitar que sea accedido por el régimen de Maduro. Lo que está cada vez más claro, según Matthew Smith, lo que está cada vez más claro pues, es que las duras sanciones implementadas por Trump, en su caso, no lograron provocar pues, un cambio de régimen, sino que, por el contrario, algunos señalan que ha sido fortalecido. Entonces, en este caso, están poniendo posiciones donde se espera que haya una creciente influencia entre Rusia, China e Irán en Venezuela, que es otro resultado indeseable de las sanciones actuales, ¿no? Esos desarrollos, particularmente si Moscú, Beijing y Teherán pueden fortalecer sus posiciones, hacen que sea aún más difícil disponer, al fortalecer sus posiciones, hacen que sea posiblemente que Maduro fortalezca y garantice el retorno se fortalezca y no pueda garantizar el retorno a la democracia, lo que hace que sea el momento para que Washington actúe de una manera en la cual pueda jugar a favor de Rusia, para darle cierto apoyo, y a China para darle ciertos beneficios significativos, porque Pekín busca continuamente nuevos suministros de crudo barato para impulsar su economía. Entonces, bueno, estos son los elementos clave de una negociación que se está dando para buscar que estos actores que manejan a Venezuela puedan decidir con respecto al futuro de nuestra nación, que obviamente parece que nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Darwin, ¿tienes alguna cosita que agregar? Porque si no, nada más. Bueno, muy bien. Amigos, con estas palabras de Damaso Jiménez, dejamos abiertos muchos temas para la próxima emisión de Norte a Sur, pero sin embargo les quiero dejar esta cosita. Desde hace cerca de 60 o un poquito más de años, otros países no tenían influencia en América. Hoy, nada más y nada menos, China, Rusia, Irán y otros países, enemigos jurados de los Estados Unidos, le tomaron el patio trasero. Y no estoy seguro si estarán dispuestos a cederlo por simples negociaciones en función de un gobierno democrático. Amigos, lo dejamos por esta vez, pero les aseguramos que usted el lunes a las 7 de la noche tendrá esta emisión de Norte a Sur para que usted pueda oír la opinión de nuestra gente en el exterior, que está opinando sobre los temas más relevantes de la política nacional y también de la política internacional. Y no deje de leer verdades y rumores y Venezuela usa ORG, porque allí hay información de primera mano para que usted se forme su opinión. Porque en tiempos de noticias falsas, nosotros somos mucho más información y menos especulación. Hasta la próxima.